Pues primero agradecer a todos ustedes que seguir como con este pulso y con esta palpitación tan interesante de acompañar todos estos procesos colectivos. Creo que es un, un trabajo supremamente valioso, unir en tejidos colectivos y más cuando trabajamos con la vida, pues porque trabajar con las plantas y los animales obviamente es hacer eso y es una reflexión que ojalá pueda hacerse extensivo también a los habitantes de estos sectores para que se integren y se incorporen a estas iniciativas, porque la agricultura urbana de todas maneras es ahora una de las propuestas que desde hace mucho tiempo también se viene trabajando a todo lo redondo del mundo, ¿cierto? O a lo largo y ancho, como se diría. Agradecer obvio al cielo, a la madre tierra, al agua, que es parte de lo que nos convoca y hacer esa reflexión en momentos en los que estamos sintiendo también un cambio tan fuerte en el clima, en las dinámicas pues de digámoslo así, la continuidad de las especies. Creo yo que es un llamado a la conciencia también para poder, digámoslo así, garantizar es la existencia, la permanencia de una especie. El planeta tiene muchos mecanismos pues para sacudirse las pulgas, entonces en cierta medida creo que es importante tomar esa conciencia y seguir sembrando mucho. Agradecer obviamente a los amigos don Israel y don Carlos Enrique Osorio que tan amablemente y de forma tan cariñosa nos acompañan y que siempre están dispuestos a compartir un saber y un saber que cada vez se hace más indispensable. Casi nunca necesitamos, pues si estamos sanos, la visita a un médico, a un ingeniero, pocas veces depende de lo inquietos que seamos a un abogado, pero la visita de el fruto del profesional del campo lo necesitamos muchas veces en el día. Entonces, en ese sentido, creo yo que es una gran fortuna que tanto Israel como don Carlos nos acompañen porque son, aparte de custodios de semillas, custodios de unos saberes ancestrales y de unos saberes que nos pueden mucho ayudar en todas estas coyunturas. Y como bien lo estaba diciendo Alejo, la idea es como conversar acerca del agua, acerca de la relación que tiene el agua con la agricultura y es pues como parte de lo que nos convoca dentro del marco de contenidos del Festival de la Montaña este año. Desde las prácticas agrícolas, digamos, ¿cuáles serían de pronto algunos principios básicos a la hora de poder trabajar la tierra, pero al mismo tiempo poder generar unas prácticas pues también en beneficio del agua, ¿cierto? O de qué manera no impactarla pues en el mismo hacer pues agrícola. Bueno, a mí esta pregunta me pone a pensar un poquito en algo que se conversa a veces con las personas y sobre todo cuando son conversas como generacionales, ¿sí o no? Que hablando con los viejos y hablando con los jóvenes, pues yo me considero un poquito de la juventud, pues más o menos, ¿cierto? Todavía no me considero los viejitos. Para atrásito. Sí, porque pues yo sé que a veces decimos la sabiduría de los viejos, la sabiduría de los campesinos, pero ahí hay como su relatividad también, ¿cierto? Porque uno diría, ¿cuál es campesino y cuál es viejo? Y no estoy discriminando porque tenemos que reconocer también que el daño lo hemos hecho todos, ¿sí o no? Entonces no es que los campesinos seamos unos santurrones y no hemos hecho nada, no. Para empezar, que nos dejamos arrastrar por la propuesta de agricultura química hace 70 años, nos dejaron descrestar y bueno, ahí siguen muchos. De pronto uno hizo el esfuercito, hizo algún nivel de conciencia y dijo, bueno, no participo de ahí y hago otras cosas. Entonces ahí es donde empieza uno a entender que nos está tocando trabajar al revés.
Entonces usted a veces se va es que a ver una finca y el campesino dice, vea, aquí está la finca bien montada, bien peladita, y se la muestran como un tapetico. Y ese fue el esquema que a él le enseñaron y así debía de ser, y debe ser todavía, ¿sí o no? Una finca es para administrarla, para tumbar el bosque, para tenerla ganado. Y si algunos recuerdan, esa fue la consigna de Alfonso López Michelsen cuando subió de presidente, que él decía que Colombia había que llenarla era de ganado y quería ver la tierra como grama, y ahí que incentivó todas las políticas para devastar la tierra. Y ahí lo mismo que creo, bueno, se me escapa el año, pero eso fue en la presidencia de López Michelsen, y ya cuando tuve conciencia, esa fue su campaña. Entonces, tierra que no tuviera ganado no le servía al hombre. Y ahí estamos pagando las consecuencias de la ganaderización de las tierras y de la agricultura. Entonces, campesino que se respetara tenía que devastar. Y ahí están las políticas del INCORA, que para usted, creo que todavía, si no estoy mal, me corrige si alguien sabe, todavía para que a usted le escrituren una tierra baldía, tiene que mostrar que tumbó para poderle escriturar. Entonces, si usted tumba el bosque, la está trabajando y está administrando. Bueno, digo esto para llegar a la idea de que a nosotros, la generación de nosotros, los que empezamos como a hacer un poquito de conciencia, entendimos que nos toca trabajar al revés, ¿cierto? Entonces, hoy por lo menos ya se está dando esa conciencia de que cuando se llega a un lugar, cuando se llega a una finca y cuando hay una vegetación y sobre todo nativa y bosques conservados, por ahí es la vuelta, ¿cierto? Pero es al revés la cosa. Entonces, si usted quiere hoy mostrar una finca bien organizada, pues muéstrela sanita y virgen y que no la hayan tocado, que eso ya no lo hay, es muy escaso. Entonces nos tocó trabajar al revés, y en ese trabajar al revés empieza uno a ver cómo juega el papel el agua, ¿cierto? Entonces viene, por ejemplo, el tema de los monocultivos. Cuando al Carmen ya se le dice a sembrar papas, claro, todo campesino con cualquier finca que tuviera había que llenarla de papas. Entonces, como las papas no toleran tanta humedad, necesitan del agua, claro, pero es un cultivo que no va a ser de encharcamiento, ni mucho menos. Entonces, a mí me tocó vivir y me tocó participar de esa propuesta, de cómo en las fincas había que escurrir y drenar las fincas, escurrirlas por completo, ¿cierto? Entonces, mire que aquí viene una cosa, había que hacer zanjas en empinada, ¿cierto? En perpendicular, o sea, si el terreno tenía una pequeña pendiente, entre más ligero llegue el agua a la quebrada, mejor, porque había que escurrir, secar era la palabra, sequemos este terreno para poder sembrar papas, porque no había otra cosa más que sembrar, porque eso fue lo que nos dijeron, pero sembrar en humedad, cantidad de cosas, ¿cierto? Y comida además. Entonces es como ese concepto, vuelvo a decir, de destruir ciertos espacios pues biofísicos, zonas de vida, zonas de agua, nacimientos que había que escurrir para poder acomodar papas, porque esa era la política económica. Antes de la agricultura química, aquí en el Carmen, yo tengo memoria de niño, pues, lograba ver uno todas las fincas hiladas en curva a nivel, serpenteaditas, ¿sí o no? Algunos tienen esa memoria y todavía uno ve unas poquitas fincas que tradicionalmente conservan eso, la curvita a nivel, ¿cierto? Eso se lo muestra uno el ganado. El mismo ganado cuando va por los potreros, él por su facilidad y por su descanso quiere ir como caminando en curva a nivel. El mismo animal tiene ahí en su instinto eso. Había que hacer para la agricultura trazos en líneas rectas que el agua escurriera, pero antes de eso había un concepto muy elaborado sobre la curva a nivel, que el agua descendiera en descanso, ¿cierto? Que eso es lo que hace la curva a nivel, que permite que el agua vaya saliendo y vaya drenando por los cultivos. Después de que va humedeciendo el suelo, ella va saliendo, pero es muy distinto a cuando sale en empinada, ¿cierto? Porque arrastra, lava, se lleva toda la materia orgánica. Y yo recuerdo, tenía por ahí 25 años cuando con mi propia familia se perdió todo eso, o sea, la curva a nivel no importó,
porque ya teníamos los terrenos escurridos. Sí, claro. La tierra pues, cafetera es un poquito más caliente y en este momento importa demasiado la curva a nivel. Mi papá lo utiliza para sembrar las plantas que no podemos crecer en tierra como esta, que no podemos crecer allá. Por ejemplo, pues, muchas cosas, las lechugas, que las acelgas, que las manzanillas, caléndulas, planticas aromáticas en tierra caliente se mueren de una. Entonces la curva a nivel, donde viene la humedad, esos como unos hoyitos y esas formas por ahí que son más frescas y que tienen más agüita es donde las utiliza papá para poder sembrar otras cosas. En esa tierra por allá todavía no hay nada, las semillas todas pues no hay árboles de madera, no hay tantas cosas, Claro. Claro, por eso hacía la aclaración, ¿cierto? Que no podemos generalizar, ¿cierto? Que hay una sabiduría que en algunos se ha conservado y se ha entendido eso, ¿cierto? Pero en general, digamos, la propuesta económica es la que nos llevó como a arrasar con todo, ¿cierto? Pero no podemos desconocer que hay mucha gente que sigue teniendo en cuenta eso, que ha conservado sus espacios o que han retomado también eso. Por ejemplo, en las fincas que me he movido, me ha tocado, por ejemplo, hacer ese trabajo, ¿sí o no? Llega usted y encuentra hilos que los hacen a hilos, ¿cierto? Línea recta. Un poquito eso yo creo que lo heredamos desde la primaria, que le enseñan a uno, yo creo que el cuaderno con rayas, por eso ha hecho tanto daño. Y el borrador, ni hablar, ¿sí o qué? Porque entonces usted llega y consigue un lugar, una finca, por ejemplo, y puede estar bien hiladita en curva a nivel, pero ese cuento del cuaderno de rayas y que cuando me equivoqué borre, así llegamos. Entonces llegamos con el tractor a borrar lo que hay, a desconocer lo que el otro hizo, sin indagar mucho. Entonces borre y quiero coger la finca como si fuera una plana de un cuaderno abierta, con rayas así, y siga haciendo lo mismo, ¿cierto? Pero sin duda que encuentra uno en muchos lugares grandes manejos y que nota uno que se ha conservado eso, ¿cierto? Pero que en general, con tristeza, sí ve uno que se ha deteriorado mucho todo eso, ¿cierto? Ve uno aquí los pueblos vecinos, por ejemplo, retomando la idea, la curva a nivel se perdió por completo. Y vea, yo digo, una razón estúpida por la que se perdió la curva a nivel, que tanto tiene que ver con el drenaje y irrigación de las aguas, que eso es milenario. Sabemos pues los famosos sistemas de irrigación que hicieron nuestras culturas antiguas, los sistemas de pescado y eso. Entonces, desaparecen. ¿Sabe aquí por qué? Una de las razones tontas por las que desaparece la curva a nivel. Cuando el maíz empezó a perder mucha vitalidad, que ya hasta el maíz hay que embararlo, tristemente, pero antes el maíz eran los que tienen, recuerdo, cañas gruesísimas, que echaba esas, ¿cómo se llama? Como esas espuelas a regarse. Una caña de esas sostenía una mata de frijol y lograba hasta sostener 1 kilo de frijol ahí que se secara, sin necesidad de embarar. Vino hace por ahí unos 25 o 30 años que vino el sistema de tutoreo o de entable que llaman los agricultores. Entonces, tú vienes en un terreno hilando, ¿sí o no? La curva a nivel te pone en función de necesitar más tutores para conservar ¿me entienden lo que estoy diciendo, cierto, Paco? No, el tener la curva se volvió un problema, porque entonces, no, es que si este hilo va en línea recta, me gano esta estaca de la curva que tengo que respetar, ¿cierto? Mientras que en línea recta no la tengo que respetar. Entonces, fue un asunto de rendimiento de un palo para sostener una mata de arveja o una mata de frijol. Es mi mirada. Y así lo sentí, así lo vimos. Entonces era más fácil borrar el hilo a curva a nivel y irme en línea recta con el entablado, porque ganábamos plata, porque un palo de esos, yo no sé cuánto vale, pero un estacón de esos te puede valer hoy 5 o 6 mil pesos para embarar una mata de frijol. Bueno, son detalles que uno dice, ¿cómo es que por una estupidez de estas perdemos una curva a nivel? Claro, inmediatamente entonces vienen las escorrentías, viene el lavado. ¿Y dónde tenemos ahora las tierras fértiles del país? En el río Magdalena.
Y yo lo he dicho muchas veces y cada vez que uno vuelve y revisa y atina cosas, y la última vez que fui a ver el río Magdalena era para llorarla, ¿cierto? Porque todo está lleno de sedimento. Yo no sé los que están diciendo ahora que van a recuperar esas vías fluviales, ¿cómo? Muy grave, ¿cierto? Porque yo digo, bueno, podrán haber máquinas y ya las inventaron para limpiar el río Magdalena, pero yo digo, mientras no paremos todo el proceso de erosión en las fincas, tanto de las zonas cafeteras como de todas estas zonas agrícolas, pues de horticultura, papa, maíz y frijol, las toneladas y toneladas de tierra que siguen bajando van a ser impresionantes. Yo no creo que eso sea tan sencillo, mientras no, digamos, tomemos el problema de raíz, ¿cierto? Yo no quiero dejar escapar como ese pequeño detalle que pasa aquí en la huerta, y ya lo anotaba Carlos y lo preguntaba Jorge, ¿cierto? Que es un efecto que tiene mucho que ver con la retención del agua en las huertas. Entonces, un primer paso sería conservar o retomar las curvas a nivel, ¿sí o no? Entonces, nos está tocando que una finca que usted consigue, ya lo decía, toda es hilada en línea recta, pues empiece a hacer sus hilados en curva a nivel como primer paso. De ahí empieza a establecer ya, con esas curvas a nivel, ellas te van a dar la pista para establecer árboles, que son los que ya sabemos, desde primaria nos enseñaron, los que permiten pues como la regulación de las lluvias. Y viene un efecto ya, pues lo primero sería, entendemos pues que toda la tierra en bosque y en barbechos y en rastrojo, sin duda pues que no habría alimentos como lo requiere una comunidad pues o una población de habitantes. Seguramente que nos lo han dicho también, de románticos y de bacanería, pues tendríamos que esperar a que la humanidad diéramos un salto y que seamos pues capaces de vivir con los rayos del sol y eso, pero mientras esta boquita siga pidiendo comida, tendremos que seguir cultivando alimentos. Ahí es donde viene entonces la otra inquietud. Cuando yo intervengo la tierra, que empiezo a ararla y empiezo pues a maltratarla de cierta manera, pues ¿cómo lo hago para que la cosa no sea tan grave? Y ahí es donde dentro de las propuestas agroecológicas, que tengo también que decirlo, no todos lo admiten. Usted va a muchas huertas orgánicas y el agricultor está feliz haciendo sus eras y tiene sus bancales bien organizados en la tierra pulpita, negrita. Cuando ya llega la propuesta de ponerle cobertura, la gente se molesta, ¿cierto? Pareciera, como dice el dicho, que nos hubiéramos tirado en la batica de cuadros. Pues tan bonito que quedó el cultivo, pero ahora nos lo tiramos con esto. Y vienen un viaje de razones que son verdaderas. Aquí, por ejemplo, lo hablábamos ahora. Mire, toda esa hierba que le ponemos a la huerta, y miremos ahora el ejercicio, ¿dónde está destapado y dónde está tapado? En cuestión de 1 hora, ¿cuánta agua se evapora? ¿Sí o no? Y si le ponemos cobijita, la misma hierbita, que es lo que llamamos coberturas muertas, que realmente no son muertas, ¿cierto? Porque son hierbas que se están transformando en materia orgánica, pues una cobertura muerta, lo que estamos haciendo hoy con cultivos de lechuga, de fresa, de invernadero, ¿cierto? Cubriendo todo con plástico. Pero es otra historia y es otro efecto distinto. Entonces, esas hierbitas, los campesinos le dicen, no, es que eso vuelve y se pega. Y tienen toda la razón. Las hierbas vuelven y se pegan, si yo no vuelvo a visitar la huerta. Pero yo lo digo por lo que hemos vivido, y don Carlos lo sabe, y muchos agricultores aquí que se han pues como experimentado y que han ido como entrándose en la práctica. Usted deja el suelo cubierto con hierba. Yo digo, entre más brava sea una hierba, para no llamarlo maleza, métala a la huerta. Entre más la saque de la huerta y la acomode, usted está entregándole el abono al vecino, o peor aún a las quebradas, que eso es lo que hacemos en muchas huertas. Saque la hierba y tírele a las quebradas, a las orillas, o tírele al vecino, y empobrece la huerta, y vuelve y juega. Entonces, y viene el agua ahí en esa dificultad de poder hacer su trabajo. Entonces, yo sé que para un campesino de primerazo no es fácil entender lo de las huertas, con lo de las hierbas, con las prácticas que nos han enseñado. Y más aún con la introducción del matamaleza, que ahí nos acabaron de borrar el cassette. Hasta antes del matamaleza, uno recordaba a los viejitos oír decir, la hierba, decían, ve, aquí está la grasa de la tierra. Y ellos la embolillaban y la guardaban y encima iba la semilla.
y se sembraba la papa tapando con el lecho. Y ahí habían todos esos conceptos que muchas veces en la teoría no los sabíamos expresar, pero que la misma planta lo manifestaba. Entonces no quería como alargarme más con la inquietud, pero son como dos conceptos que yo quiero como rescatar. El hilado en curva a nivel, que es vital en las zonas de pendientes, ¿sí o no? Por pequeña pendiente que tenga un terreno, ya requiere curva a nivel. Distinto es si mi finca es pues como una cancha de fútbol planita, pues que por donde ponga la matica me va a dar el nivel. Ya hay que sortear otras situaciones y seguramente viene a ser válido lo que hay que hacer en muchas prácticas, drenar un poco el terreno. Yo sé, por ejemplo, que don Carlos, que conozco pues su finquita y en algunos tiempos le ayudé mucho, sabemos que es un terreno muy plano y que él, por ejemplo, le toca estar muy atento ya a ciertos drenajes, pero seguramente también se hace con cuidado, ¿cierto? No es escurrir la tierra por escurrirla, sino ayudar a regular como ese flujo de aguas. Bueno, Don Carlos, ¿nos podrías hablar un poquito de lo de la hoja y el agua y también cómo desde la biodinámica que ustedes dos la conocen pues desde mucho tiempo atrás, cómo también se generan pues como esas reflexiones en torno a ese elemento? Listo, Jorge. Sí, pues ya hemos hablado mucho de la cobertura, pero yo creo que todo lo que se hable sobre eso es poco, porque es como la ropita que nos ponemos nosotros los seres humanos, que la ropita nos sirve tanto para los calores intensos como el de ahora o para una lluvia. Siempre debemos de tener la camisita, los campesinos nos falta la ruanita, es para favorecernos de todos los extremos del clima. Y lo que hacemos también es pues como conservar esa humedad que debe de estar siempre pendiente en la huerta y en las eras de cultivos. Yo les quiero hablar un poquito de ahora que Irra hablaba de que la tierra mía es pues plana, es pequeña pero es plana. Ahí lo que me ha dado muy buen resultado últimamente son las huertas circulares. Como bien lo decía Irra, pues una tierra plana da curvas a nivel o da pues un buen aislado en cualquier forma que se haga. Pero las huertas circulares me han dado muy buen resultado. Hace por ahí unos 10 años que hice la primera huerta circular. También la conocen como un espiral o un mandala. No solamente por la parte energética, como hablaba Jorge ahora de la agricultura biodinámica, que se habla de las energías, no solamente porque la huerta circular te ayuda a que la energía esté siempre circulando en el mismo territorio y no se vaya a salir de la huerta pues que tenemos, sino también porque el agua siempre va a estar ahí, pero va a estar repartida, no va a estar encharcada en un solo sitio, ni va a tener unas corrientías pues que haga borrasca, sino que va a estar siempre repartida en toda la huerta. Cuando yo oí hablar la primera vez de una huerta circular y hablaban de las energías que se mantenían ahí en el mismo sitio, pensé que era algo como, digamos, como una palabra, como, no sé, como filosofía, ¿cierto? Como un estilo de vida o como palabras pues que a veces se dicen, pero no tiene como ningún fundamento, pues, o no tiene como una certeza que se pueda pues comprobar. Yo comprobé sembrando 2 tipos de cultivos en la huerta que no lo podía ver, pues que no me daban resultado anteriormente cuando trabajaba con las eras lineales o con los hilos pues que sean así lineales, y era con la soya y con los ajíes. Yo nunca pude con esos 2 cultivos. Cuando empecé a trabajar la huerta circular, empecé a sembrar. Lo primero que hice fue sembrar soya y fue pues una cosecha impresionante. El ají también me ha dado súper bien. Todavía tengo plantas de ají de hace 10 años en la misma huerta circular, porque otra de las cosas es que la huerta no se debe mover. Las eras se deben de hacer y dejarlas en el mismo sitio, que hay unas herramientas para mover la huerta, para mover la tierra, para airearla, oxigenarla, pero no cambiarle de sitio. Porque lo que nos decía los conocedores, el maestro
Juan, que fue nuestro médico, maestro y amigo, tanto de Israel como el mío, y de muchos, Jorge también lo conoció y muchos aquí, era que la huerta no se debe mover porque los insectos que están ahí, algunos tienen su hábitat diferente. Unos son que viven en la profundidad del suelo, otros más en la superficie. Entonces, cuando uno le mueve, cambia el estilo de la era, mueve la tierra para hacer la tierra diferente, como se hace en la agricultura convencional, que cada que hay una cosecha se le cambia el estilo a las eras, a los hilos. Entonces los animalitos iban a sufrir de ahí, los microorganismos que están ahí funcionando en la tierra. Para eso hay unas herramientas para airear, chuzar y mover la tierra, pero sin cambiarle el hábitat, el hábitat de los animales y la forma de hacer de la huertecita. Aquí pues ya veo que de pronto hay algunos diferentes conceptos en la forma de hacer la huerta, y eso es muy bonito porque estamos en un aprendizaje. Esta va a ser una finca escuela donde muchos han venido a aprender y muchos venimos a aprender también y a poner en práctica lo que ya sabemos. Y la cobertura es fundamental. Si es así materia pues fresca, que como decía Israel, no es que sea muerta, sino que ya se ha cortado, pero tiene su vida porque también se va a llenar de microorganismos. La cobertura hay que mantenerla por muchos beneficios del cultivo en general y del espacio en que está, de la huerta pues como tal. ¿Qué prácticas realizan cada uno desde sus fincas para la conservación del recurso hídrico? Teniendo en cuenta pues el acolchado, ¿cierto? Las curvas a nivel y todo esto, pero ¿qué otras prácticas o qué otras actividades realizan desde las fincas? En la finca donde estoy ahora llegué hace 17 años y fue una finca que la habían pues acabado con agricultura convencional, y cuando yo la tomé llevaba 5 años arrendada en ganado, 3 cuadras de tierra. ¿Se imaginan 20 terneras sobrepastoreando? Porque eso es lo que hacemos los ganaderos, ¿sí o no? No es que el ganado pasta, sino que sigue y hasta que no dejen en tierra, no paran. Entonces era una finca que el nacimiento de agua ya estaba muerto por completo. Y tengo una vecina como de 70 años que desde niña tuvo mucho vínculo con esa finca. Y en su vida, me dice ella, nunca había visto esa finca tan llena de árboles. Entonces me vive regañando porque ella dice, mire, lo de los árboles es una farsa, es una mentira. Si los árboles dieran agua, usted debería tener pero mucha agua aquí naciendo. Y yo de niña recuerdo que venía a esta finca, ya le habían tumbado mucho bosque, no la trabajaban, pero no faltaba un caudal de agua por lo menos de 2 pulgadas. Esta finca no necesitaba acueducto, la señora lavaba la ropita allí, bueno. Me la estrega pues y me dice, los árboles son una bobada, eso no sirve, eso es mentira que dan agua. Y ella tiene muchas verdades, porque en realidad es cierto, no solo son los árboles. Y ahí va como a la inquietud, y es, los árboles van creciendo, pero la capa orgánica de suelo sigue muy pobre, ¿cierto? Entonces uno se imagina cuántos años tendrían que pasar para que haya más bosque y sobre todo para que estos árboles empiecen de forma natural y espontánea, como lo sabe la naturaleza, a soltarle cobertura al suelo y se hagan los famosos capotales que hablaban los viejos, y que realmente ahí es donde está la retención del agua. Entonces ahí vamos con la tarea, y de a poquito en los inviernos se aumenta un poquito el caudal, se sostiene un mes, porque los árboles ya están haciendo su tarea. Pero somos conscientes de eso, que mientras no nos ocupemos de recuperar y hacer capa de suelo, las aguas difícilmente se van a retener. Desde primaria nos enseñaron en la escuela pues nos enseñaron la lesión del agua, lo que hacen los musgos, ¿cierto? Y por eso uno desde niño ya le estaban por ahí tramando y diciendo, no saque el musgo, porque el musgo es el que retiene agua. Y para todos es evidente que uno va al bosque y coge donde hay musgo, y el musgo es una esponja de agua. Entonces yo pretender que a mi finca llegue el musgo
en solo 17 años no es fácil, ¿cierto? Después de 30, 40 años que agotaron un suelo. Entonces era como para aclarar esa inquietud. Una de las prácticas que en un momento como que haciendo reflexión dije, pues eso es lo que estoy haciendo acá, ¿cierto? Haciendo suelo. Yo personalmente les digo, no me ocupo de que el pasto que crece en mi finca se lo tengan que comer los animales. Pues primero, no mantengo cargado de animales. Segundo, no me ocupo de tenerle que vender al pasto a otro, porque se angustian. Uno ve que es muy común en la gente ver cómo se angustia porque la finca se enyerbó. Y muchos les dicen a uno, yo no compro finca, porque es que no más una cuadra de tierra o cualquier pedacito de tierra, para tenerlo que estar guadañando, eso es muy costoso, y es verdad. Pero ¿quién dijo que hay que estar pelando la tierra? ¿Y por qué tenemos que estar como agradando al ojo para verla como un tapetico? Digo, bendito sea Dios, a Dios gracias, deshierva usted y en un mes vuelve y está la hierba elevada. Ahí está el fluir de la vida, ¿sí o no? Como lo dijo Fukuoka, otro paisano un japonés, algunos lo han oído mencionar. Él tiene un libro muy lindo que se llama Desde una brizna de paja. Y el hombre hizo eso, manejando las hierbas, ha hecho suelo. Yo creo que el hombre murió hace poquito. Y ha hecho capas orgánicas tan increíbles que ha logrado regular las aguas, trabajos de muchos años. Pues personalmente en esa tarea estoy muy consciente y tratando de hacer suelo. Y en los años que va pasando, el suelo es así, vea. ¿Cómo? Desde una brizna de paja, Casanova Fukuoka, averígüelo, es un libro muy lindo. Y en lo que uno ve en él se empeñó en cuidar las hierbas y utilizaba mucho el estiércol de pato. Entonces, ¿qué hacía el hombre? Mire que vuelve y entra el agua, inundaba zonas de la finca, hacía lagos, que esa agua no escorriera, manejaba muchos patos. Entonces el pato, como tiene su práctica de cagarse ahí en el agua, él llegaba con cierta regularidad y con esa agua de los patos ya vinagrosa y imaginen todos los nutrientes, regaba los pastos y de ahí tenía fuente de biomasa para llegar al compost. Entonces esa es como una tarea que nos corresponde y es ocuparnos del suelo. Por eso digo, hay muchas agriculturas con unas intenciones grandísimas, bonitas, pero aún no zafan como esa intención económica de ver por dónde renta, de ver por dónde hay que sacarle. Y yo digo, ahora si nos toca ayudarle a la tierra hay que hacerle mucho, mucho. Cortar, dejar, cortar, dejar. Y sin duda que no estoy desmeritando el trabajo de los árboles por completo, al contrario, ¿cierto? Si son los árboles los que están ahí, en unos años ellos mismos van haciendo como esa presencia de ese vegetal. Por eso empieza uno como a enamorarse de tantos árboles, ¿cierto? Y algunos que le han hablado y que empiezan a ver, y pues claro, ahí está por ejemplo el chachabruto, que es un árbol que milenariamente, desde hace miles de años, se registra la presencia del chachabruto aquí en el oriente, en Río Negro. La historia habla de unos chachabrutos que se ubicaban en cierta parte y por eso en Río Negro hay algo pues que llama el chachabruto. Y es un árbol que para mí ha tenido grandes bondades en el sentido de que es un aportante increíble en biomasa. Fuera del fruto que da, ¿cierto? Es un árbol que ayuda pues como a retener las aguas, hace suelo, es un árbol que no compite con las plantas que están al lado. Y de a poco tengo como esperanzas en que, y muchos más, ¿cierto? Hay muchos más árboles pues que no entraría como en detalle, pero que es como en función de eso. Entonces la gente te dice, bueno, ¿y qué te da? Pues puede que no me dé un fruto muchos, pero me están dando suelo. Claro, también, pero digo yo, sí, claro. No, el chachabruto sí, pero digo de otros, ¿cierto? Digo de otros árboles que seguramente a la ligera no. Sí, el chachabruto sí, claro. Además de dar todo ese vegetal, también nos da fruto, pero digo que hay muchos que tenerlos solo como por la hojarasca y el vegetal que sueltan, ya es un valor grandísimo que tienen. Entonces, hacer como esa capa vegetal es importantísima para que pueda el ciclo de las aguas cerrar completamente como su cuento ahí. Yo remato con una idea, mire, ¿qué es lo que está pasando aquí por ejemplo, con los tiempos tan que decimos que llovió tanto y que hubo una creciente y que arrasó con todo?
Y es verdad, ¿cierto? Que todo está como escuadrado. Hay veranos más intensos y hay inviernos más intensos. Pero si ustedes observan también en detalle, muchas veces no es que el aguacero haya sido tan fuerte y el volumen de agua tanto que arrastró y lavó, sino que es la capa orgánica está totalmente acabada. Entonces no hay una retención de las aguas. Cuando llueve, totalmente el agua escurre. Y pasa igual con el verano, que todos lo sentimos. Estamos en un invierno, entran 2, 3 días de verano, entonces ya es el polvo, ya es la sequedad que no la aguantamos. Claro, es la capa vegetal que está totalmente acabada, deteriorada, y cualquier solecito reseca, ¿cierto? Eso es como que quería como aclarar ese detalle. No, me han hablado, pero no lo he introducido. Pero vengo trabajando mucho es con la estrella, con los pastos de corte, el cucuy y con todo. Hemos dicho, estoy aprendiendo a querer el ojo de poeta. La verdad, yo creo que hay que, perdón que lo diga aquí, pero esas campañas que han hecho con el ojo de poeta, lo hicieron con las abejas cuando se africanizaron, lo han hecho con los pinos, lo hemos satanizado. O sea, somos de satanizar todo, ¿cierto? Lo bueno y lo malo. Y entonces nos empeñamos en verle lo malo a las cosas, pero no le vemos el lado bondadoso. Vea, el ojo de poeta, ¿sabe qué está haciendo? Está desbloqueando el fósforo que está bloqueado en la tierra. Aquí llevamos los agricultores del Carmen. Lo que hace que vino la agricultura química ya lo sabemos, la famosa formulación química, NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. Y por análisis químico que se hicieron aquí hace años, que los hicieron a estos suelos del oriente, el fósforo está bloqueado. Y el campesino sigue y sigue tirando fósforo, y el fósforo más bloqueado. Y van a ver las plantas carentes de fósforo. Está bloqueado y saturado por lo que hemos aplicado. El ojo de poeta lo está logrando sacar a la superficie por todo su sistema radicular y foliar. Y es saberlo manejar. Bueno, yo no sé que seguramente tenga calcio. Bueno, pero yo que todo el asunto y en la vida todo es de manejo, ¿cierto? Y las cosas o se prestan para bien o para mal. El ojo de poeta empecémoslo a analizar, hagámosle manejo y tiene sus bondades. Que fue traído de afuera, que no sé qué, ese es un cuento racista y clasista y... No, sin duda que no quito esa razón, ¿cierto? Bueno, pero para no dejar suelto lo del ojo de poeta, ¿yo qué estoy haciendo? Vea? Sin duda que hay que cuidarlo, porque él te coge un árbol y te lo ahoga, igual lo hace una mata de frijol, de ojo. Pues hay muchas plantas que hacen eso. El mismo cucuy y la estrella, que son pastos bondadosos, también tienen eso de acabar con todo. El manejo, yo el ojo de poeta lo corto, lo pongo a secar y usted puede hacer cenizas. Y ahí tendría una fuente excelente de fósforo. Si quiere, séquelo, lo corta, lo seca y incorpórelo al compost. Y donde hay una mata de ojo de poeta que la puede dejar, empiecen a observar todo el vegetal que esa planta suelta, da un sustrato excelente para semilleros. Aquí hay gente que ha logrado ya recuperar terrenos a punto de ojo de poeta. Lo han hecho aquí en el Carmen, con cenizas, utilizando todo eso. Entonces, ahí vuelvo y paro. ¿Cómo han ayudado o cómo han hecho para aumentar como esa biodiversidad de insectos que los necesitamos? Porque obviamente sin ellos pues no hay polinización. ¿Cómo han hecho, con qué planticas o con qué métodos han hecho como para ayudar a que hayan más insectos en la huerta de cada uno? Hay algo que llaman alelopatía. Es un término, no sé si nuevo, para mí es más bien nuevo, pero que siempre lo hemos aplicado los campesinos toda la vida, y es sembrar plantas alrededor del cultivo principal que sirvan precisamente para eso que dice Jonathan, de atraer los insectos. De ahí que se habla de plantas melíferas,
de plantas hospederos, de plantas trampas también. Y simplemente es cualquier, pues hay algunas, de pronto algunas plantas más específicas, pero yo diría que toda planta sirve para ese fin, para atraer las abejas. Por ejemplo, la mostaza o alpiste, que es una de las malezas que más proliferan en las huertas, orgánicas más que todo, porque parece ser que los matamalezas acaban por la semilla de la mostaza. Pero esa mostaza, que también es el alpiste, pues que le sacamos para los pajaritos, es unas plantas muy melíferas, atrae mucho las abejas. Está también los girasoles, como atrayentes de la energía del sol. En la agricultura biodinámica, y aquí que se ha tocado ese término varias veces, están los 4 elementos, donde se dice que las plantas de flor amarilla son atrayentes de la energía del sol, las plantas de flores blancas son hospederos de insectos benéficos, es precisamente para polinizar, y las otras plantas para que sean más productivas y para que no se acabe esa biodiversidad que debe haber en los insectos de varias índoles. En las orillas de los caminos se nacen muchas plantas que son muy benéficas para el entorno, para el ecosistema. Y ahora se me ocurrió pues ahí hablar de algo que dijo ahora Israel, los capotales. Y yo creo que aquí mucha de la gente joven tal vez no ha escuchado esos términos. Lo mismo que decía mi papá, hay que basurear, porque él al compost, al abono orgánico, no lo llamaban, no solamente él, sino que los antiguos no lo llamaban compost, sino basura. Pero una basura pues benéfica. Entonces había que basurear, era echarle abono, compost a las plantas. Los capotales es ese abono tan bueno que resulta en los bosques después de la hojarasca, o antes de la hojarasca está la tierra capote que llamamos. Entonces son términos que todavía que siguen vigentes y que hay que retomarlos en la gente joven pues que yo veo acá. Y una de las cosas que veo yo que ha dado mucho resultado es utilizar los 4 elementos de la naturaleza. Siempre que vamos a sembrar un tubérculo, tratemos de que lo sembremos en el elemento tierra. Cuando vamos a sembrar una hoja, llámese espinaca, cebolla, acelga, muchas otras, en el elemento agua. Cuando vamos a sembrar cereales o frutales, en el elemento fuego. Y cuando sean las florecitas, tanto en el jardín o en la caléndula o la manzanilla que sembramos en esta huerta, que sea elemento aire. A mí me ha dado muy buen resultado. Soy un campesino que empecé con la agricultura orgánica muy adulto, de más de 40 años, pero estas formas de trabajar me ha dado un buen resultado, porque la agricultura orgánica no solamente dejar no echarle químico, sino también hacer otras actividades culturales que han dado muy buen resultado también. Y yo quería resaltar algo como lo que lo decía ahora, eso de bueno o malo, porque cuando a vos te dicen de bichos, como que nos va a la mente al bicho que me está atacando el cultivo, que me hace daño y todo. Pero realmente en la naturaleza no hay individuos malos, ¿cierto? Son individuos. Los que los hace, digamos, malos son como las circunstancias o las condiciones que le creamos. Por ejemplo, para notar aquí algo, yo recuerdo el morrongo, cuando niño, Carlos también debe recordarse, en 20, 30 bultos de papa que arreglaba cualquier campesino, de pronto sacaba 5 o 6 kilos de papa ruñida por el morrongo. Ese gusano pues que conocemos, el mismo que llaman marceño. Y bueno, y esa razón nos llevó a que nos justificaran y nos vendieran el famoso Aldrin, de los venenos de mayor toxicidad que creo que se han inventado, más tóxico no han inventado, el famoso Aldrin. Y el campesino feliz echaba el Aldrin. ¿Y sabe qué pasó con el Aldrin? Acabamos con las cayuras. Cuando niños trabajar la tierra, cuando eso yo no sé, no había gusto o no, la economía no daba para comprarse unas botas de caucho, pero a nosotros nos tocaba, y no éramos pues pobres, envolvernos los pies en plásticos para poder trabajar la tierra, porque usted no aguantaba el cayurero. Y lo que hizo el Aldrin fue acabar con las cayuras
y aumentar el morrongo. Y cuando yo tenía la edad de 25 años, de 20, 30 bultos de papa que se arreglaban, muchas veces la mitad era morrongueada, ruñida. ¿Por qué? Porque habían acabado, y usando Aldrin. Entonces decía uno, entonces, ¿de qué sirve eso? Eso hicimos, acabar con las cayuras, con el enemigo natural, porque la cayura mataba al morrongo y se alimenta también de él. Eso lo veía uno como niño. Y en esa época también se veía uno que usted encontraba mucho morrongo, lo encontraba lleno de hongos, así cuando se honguea una naranja. Y era un hongo natural que estaba en la tierra y que lo iba controlando. Entonces, se acabaron los enemigos naturales de él y el hombre cogió fuerza. Y todavía hay quejas del morrongo. Después sacaron el Aldrin. Dice uno que lo sacaron, le cambiaron de forma, de presentación, de marca, pero seguro que no lo siguen metiendo. El caso es que para llegar a la respuesta es, para mí, en lo que hemos podido observar, hay dos elementos básicos para que usted permita que lleguen como la población de insectos, que digamos la población sea como regulada y que la misma naturaleza obre y no se presenten como plagas haciendo daño. Para mí el uno es diversificar lo más que pueda en la huerta. Si su huerta es de 2 metros, mire a ver qué variedad de plantas puede sembrar, pero evitar al máximo el monocultivo. Ese fue como el primer paso, el primer error que cometimos para abrirle paso a lo que mal llamamos plaga. O mejor dicho, aquí un individuo que estaba haciendo su tarea bien hecha, lo volvimos plaga. Claro, entonces no es que haya plaga ni bichos mal ubicados. Los que estamos, la plaga la tenemos en la mente, ¿cierto? Que calificamos todo eso. Entonces ahí cabe lo que ya decía Carlos, ¿cierto? Jugar con todas las plantas que podamos, plantas de luz, plantas de tierra, plantas de agua. Hay unas que por sus olores y por sus formas repelen insectos. Hay otras que antes atraen otros insectos, melíferos, ¿cierto? En fin. Y el otro principio es rotar. Cuando se trata pues de cultivo de horticulturas y del pancojero, cultivar pues como el alimento del diario, es rotar la tierra. Entonces aquí por ejemplo lo podemos hacer, ir teniendo en cuenta realmente los agricultores, por lo menos en nuestro medio y yo, pues uno no es como tan organizado, lo va llevando como en la cabeza pero pudiéramos ser más organizados si usted llevar un plano de la finca, de su huerta y decir, bueno, aquí en esta época sembré zanahoria, tengo en cuenta ahí que sembré zanahoria, por poner un ejemplo, ¿cierto? Para en otra intervención de cultivos no caer en lo mismo. Entonces ya sé que en ese lote tenía zanahorias. De acuerdo a lo que estaba comentando Carlos, ¿cierto? Las zanahorias están, digamos, clasificadas dentro del elemento raíz. Digamos que es el órgano que nos comemos, que aprovechamos de ella. Obviamente que la zanahoria tiene raíz, tiene hojas, también da flores y da fruto. Aquí no la dejamos pues dar flores y fruto porque primero nos caparon la semilla, nos interesa vender la zanahoria, pero bueno, el órgano principal que consumimos de la zanahoria es raíz. Entonces sabemos que en ese lote sembramos un cultivo del elemento raíz, que la tierra quedó agotada para formar ese fruto que es raíz, ¿cierto? Un fruto raíz. Entonces, a otra intervención entro con otro cultivo que no sea raíz. Entonces ya sé que no me conviene mucho meterme con papas, menos volver a meter zanahoria, no voy tampoco a sembrar remolacha, no voy a sembrar lo que sea raíz. Y me voy por otro cultivo, que digamos que el órgano que consumimos sea, por decir algo, bueno, ya uno juega con eso, ¿cierto? Puedo sembrar hojas, o puedo meterme a sembrar un fruto, o puedo a sembrar flores. Y de ahí tendría un abanico grandísimo de posibilidades, de forma tal que cuando vuelva a ese lugar con zanahorias, ya haya pasado mucho tiempo y que con todas las prácticas saludables que uno hace en su huerta, ese suelo también se haya recuperado. Esa es una manera también que se complementa mucho con la diversidad de cultivos y que ayuda como, digamos, como a estabilizar y a equilibrar la población de insectos. Y obviamente viene pues también la otra parte de que yo sé que quiero cuidar las abejas,
pues entonces procuro muchas floraciones, caso como decía Carlos, las mostazas, los rábanos. Hay infinidad de flores en los jardines, los abutilones, que son flores que propician néctares, y de esa manera estamos permitiendo que lleguen abejas, avispas, abejorros, moscas incluso, infinidad de insectos que se alimentan de esas cosas. Sería pues como tener en cuenta esos dos elementos que es clave ahí. Y de ahí yo pienso que es eso, ¿cierto? No, vuelvo y lo digo como ahora, no hay por qué como satanizar ni montarle la perseguidora a nadie. Sabemos que si hay un bicho es porque algo está desequilibrado en la finca. Y eso no es nuevo, sabemos que el planeta está desorganizado, que con toda la presión que hemos hecho, pues tenemos que reconocer que la tierra está enferma, que los humanos estamos enfermos, y que cualquier práctica que hagamos con la tierra y en el medio social es como de sanar, ¿cierto? Y si eso lo llevamos a la vida social, eso es lo que pasa, ¿cierto? Para los gobiernos es más fácil limpiar los individuos que supuestamente son plaga, a darle la posibilidad de, bueno, venga, creemos un espacio verdaderamente social, equitativo, y que ninguno seamos plaga, porque si y eso se ha visto y en las sociedades se ha comprobado, donde todos tengan las mismas oportunidades y posibilidades de desarrollar su vida normal, no tienen por qué haber individuos desubicados, ¿cierto? Y si están desubicados, pues habría que ayudarlos y atenderlos, pero no exterminarlos como manejamos ese mismo esquema en la agricultura. Quisiera preguntarle sobre la miel. Estos 6 meses antes, primera o tal vez un año que hemos tenido problemas con la miel aquí en el Carmen. ¿Tú qué dices al respecto? Es un panorama un poquito preocupante, pero hay que seguir. Por lo menos yo cuento con la fortuna de que mis colmenas están vivas y que logran tener mielcita para ellas. Ese fue como el último diagnóstico, que supuestamente esperábamos mieles ahora para mayo, junio, y como dicen los niños, 0 pollito rallado. A Dios gracias, hay para ellas. En el sistema que yo manejo, últimamente hice unos acomodos hace 6 años, y yo creo que a Dios gracias a ese acomodo me permite que las abejitas estén vivas, así no haya miel para nosotros, pero ahí están. No me he dado en la tarea de alimentarlas con azúcar porque me parece desastroso. Prefiero que el mejor alimento sean, y de eso sí me ocupo mucho, de poderles sembrar flores donde pueda. Pues ya uno tiene identificadas muchas especies que son melíferas, entonces uno procura como sembrar. Y bueno, de pronto, si hay un apiario que está por Guarinó, que es una zona un poquito boscosa, esa de pronto sí nos va a poder dar un poquito de miel este año, pero aún así, estando en esa zona, siente uno el bajón. La solución de muchos creen que es alimentar con azúcares, y eso industrialmente hace años que lo están haciendo. Todos sabemos que las abejas las han manipulado igual que las vacas Holstein o que el ganado. Las han manipulado mucho, en aras pues supuestamente al mejoramiento, pero en realidad es más buscando rendimientos económicos. Entonces pues yo esa parte no me meto mucho ahí, y prefiero simplemente como que ellas estén tranquilitas, y si hay miel bien, y si no, chao. Pero hay un dicho que preocupa mucho, y yo estoy convencido de eso. Dice un gran maestro argentino que hace 6 años nos compartió aquí, vino aquí al Carmen. Él hizo una gira por Colombia. Él es profesor de universidad y se dedica a enseñar apicultura. Él está proponiendo un método para salvar las abejas, y es un sistema de colmena más grande que le permita a las abejas tener más espacio de cámara, y los almacenamientos son más reducidos. Entonces, de esa manera nos obviamos infinidad de artefactos y cosas que la industristes ha inventado para hacer negocio con ellas. Entonces, a mí me ha ayudado, vuelvo y lo digo, no en el sentido de que me han rentado miel, sino que a Dios gracias logran tener buenas reservas para épocas difíciles,
y ahí están las abejitas. Pero el asunto es que este señor nos advierte y dice, vea, en el mundo los apicultores están llenos de cajones vacíos, arrumados, y no tiene que salir uno muy lejos para ver ese cuadro. Así están, llenos de cajones vacíos, pudriéndose en los apiarios. El trabajo es grande de reforestación y de cuidado, de jardines que cuidemos. En la zona urbana pudiéramos cultivar infinidad de plantas que den néctares, pero ahí ven la realidad, todo el mundo se enchonchó con el eugenio. Y no es nada en contra del eugenio, es muy lindo, pero todo el mundo lo cogió de monocultivo. Y en 3 metros de cerca viva que un campesino asuma, tiene la posibilidad de sembrar infinidad de especies y ver su seto, su cerco, lleno de colibríes, de abejas, de cantidad de animalitos. Yo para cerrar o para terminar, quisieras compartir algo que tiene que ver es más como con la reflexión y con el espíritu, con la energía. Madre Tierra, que estás en los suelos, dignificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu medicina y hágase la luz y la verdad, así en tu tierra como en nuestro cuerpo. Danos el alimento de cada día. Enséñanos a no contaminar y bendice a quienes con amor te cultivan. No nos dejes caer en la ambición y ayúdanos a liberarnos de la ignorancia. Gracias.